Es en este, o más bien los apartados que a continuación desarrollaremos, tienen un componente jurídico, digamos lo que muy fuerte. En ese orden de ideas, si tal vez en el diálogo, en el discurso, para aquellas personas que no son abogadas, no logro hacerme entender, por favor, me lo van haciendo saber en el chat y por supuesto realizaré las aclaraciones que sean necesarias. Con eso dicho, entonces, empezaremos a aterrizar, así como bien lo venía haciendo Laura, el enfoque de justicia terapéutica concretamente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y siguiente diapositiva, por favor. Para ello, podemos iniciar con una pregunta, incluso se articula muy bien con algunas de las inquietudes que nos compartía la doctora Ángela Tapias, sobre qué va a venir a ser de novedoso el enfoque de justicia terapéutica en el sistema. Y en ese orden de ideas podríamos iniciar cuestionándonos qué es relevante para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Así podríamos, de manera muy sintética, afirmar que para el sistema es importante o es relevante el cumplimiento de los principios y las finalidades que lo rigen. En ese orden de ideas, si ustedes van, por ejemplo, a los primeros artículos del libro segundo del Código de Infancia y Adolescencia, vamos a ver principalmente los 5 elementos que vemos aquí en esta diapositiva. La protección integral, el carácter específico, el carácter pedagógico, el carácter diferenciado y la justicia restaurativa, la finalidad de justicia restaurativa del proceso y de las sanciones. En ese orden de ideas, es muy importante que empecemos a entender que el enfoque de justicia terapéutica va a aportar al cumplimiento de estos fines, de estos principios, pero asimismo estos principios y estos fines van a definir cómo se va a aplicar el enfoque de justicia terapéutica en Colombia y particularmente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto lo digo recordando uno de los comentarios que muy acertadamente decía mi compañera Laura al respecto de que no se trata, más bien el ejercicio que se ha procurado realizar desde el Sistema Nacional de Coordinación en general, es evitar un traspaso, un trasplante jurídico de un ejercicio extranjero, de un ejercicio anglosajón y luego iberoamericano, sino que ese ejercicio, al traerlo a Colombia, tenga realmente un análisis muy juicioso. Y en ese orden de ideas, como lo iré desarrollando en las próximas diapositivas, vamos a dar cuenta que el enfoque de justicia terapéutica empieza a tener ciertas particularidades en el SRPA. Siguiente, por favor. Entonces, para resolver la pregunta de por qué es relevante la justicia terapéutica, en este caso, como enfoque en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ya lo decía Laura, primero, parte de preguntarse y de alcanzar un bienestar de las partes del proceso penal para adolescentes, además de, por supuesto, el presunto ofensor, la presunta ofensora, pues sus familias, sus comunidades y, por supuesto, las víctimas. Eso de la mano de una humanización del proceso penal. Y en ese orden de ideas vamos a decir que el enfoque de justicia terapéutica permite de mejor manera la materialización de la finalidad restaurativa del proceso y de las sanciones, así como del principio de protección integral. Recordando entonces que afirmábamos, e incluso ustedes cuando señalaban que se consideraba como bienestar, estamos en un escenario de garantía de derechos fundamentales de adolescentes y jóvenes en este caso. Siguiente, por favor. Perfecto. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los desarrollos que hasta el momento hemos tenido, encontramos al menos dos escenarios principales, dos escenarios procesales principales en los que se ha desarrollado o se desarrolla el enfoque de justicia terapéutica. El primero de ellos será el principio de oportunidad y para aquellas personas que no son abogados, el principio de oportunidad es entonces esta facultad que tiene la fiscalía de suspender o renunciar a la acción penal, es decir, a la persecución de la presunta comisión de un delito,
de acuerdo a ciertos requisitos que va a dar tanto el Código de Procedimiento Penal como el Código de Infancia y Adolescencia. Este principio de oportunidad lo desarrollaré lo profundizaré en la siguiente diapositiva de cara a la justicia terapéutica, y el otro escenario será entonces la ejecución de la sanción. Particularmente en este escenario de ejecución de la sanción viene quizás una de los análisis y de las precisiones más importantes que diferencian el ejercicio colombiano de todos los aportes que se han venido realizando desde otros países, desde el escenario internacional. En ese orden de ideas, en el escenario internacional se identifica o se ha identificado más bien de manera muy sólida la justicia terapéutica articulada con las alternativas al encarcelamiento, las alternativas a los procesos judiciales, en la medida en que la justicia terapéutica las reemplaza, por decirlo de alguna manera. Hay un autor colombiano llamado Leonardo Calvete, y Leonardo Calvete ha desarrollado para el Consejo Superior de la Judicatura un ejercicio de reseña de cómo en México, por ejemplo, vincularse a un programa de justicia terapéutica tenía como consecuencia que ya no se estaría ejecutando una sanción. Vamos a ver más adelante entonces que para el caso colombiano se ha hecho una precisión, se ha modulado esta perspectiva y no es exactamente coincidente con el caso mexicano. Siguiente, por favor. Entonces, en el principio de oportunidad, veremos que la mejor escena procesal en la cual puede desarrollarse el enfoque de justicia terapéutica será en la suspensión del procedimiento a prueba, es decir, aquella oportunidad que la Fiscalía y en general el sistema penal le da al ofensor, adolescente o joven para que cumpla una serie de condiciones, de compromisos en un plazo en el que el proceso penal sea suspendido. Este plazo puede ser hasta de máximo 3 años y durante este tiempo él va a poder adelantar el cumplimiento de sus compromisos que además han sido definidos por el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos en pantalla que no se agotan allí, pero que desarrollan muy bien para ejemplificar aquellas cosas que hemos mencionado al respecto de el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, vemos que una de las causales será la vinculación, la participación a programas de tratamiento para la atención al consumo de drogas o de alcohol, el tratamiento médico psicológico en general, y por supuesto atendiendo la finalidad restaurativa y el bienestar también de las víctimas, la reparación integral de ellas y las actividades en favor de la recuperación de las víctimas. Esto viene aquí sí muy de la mano con las alternativas al proceso judicial en la medida en que el cumplimiento de estos compromisos en el tiempo que se ha suspendido el procedimiento va a tener como consecuencia la renuncia de la acción penal. Es decir, el Estado va a dejar de perseguir al adolescente o joven que presuntamente cometió el delito en la medida en que ya fue parte de, o más bien, dio de manera satisfactoria cumplimiento a dichos compromisos. En caso contrario, por supuesto, se continuará con esta acción penal hasta donde el juzgamiento lo permita. Siguiente diapositiva, por favor. Viene, y muy importante, el escenario de la ejecución de la sanción. Ya les venía relatando, ya les venía introduciendo que la ejecución de la sanción en otros países se ve caracterizada, más bien, los programas de justicia terapéutica en los escenarios de ejecución de las sanciones se ven caracterizados en la medida en que normalmente los reemplaza. O más bien, o puede ser que para vincularse a un programa de justicia o con enfoque de justicia terapéutica, primero debe excluirse la sanción del adolescente o joven que ya ha sido efectivamente sancionado. Pero viene una pregunta muy importante que nos hemos planteado desde la Dirección de Política de Drogas y nos hemos planteado, por supuesto, en el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, particularmente desde el Subcomité de Justicia Restaurativa, y es
¿Qué sucede cuando jurídicamente no procede la sustitución de la sanción privativa? Cuando yo no puedo, o más bien, cuando el juez no tiene la capacidad o no está habilitado jurídica y legalmente, de acuerdo al principio de legalidad, para sustituir la sanción. Y aquí vienen dos premisas. En el caso de que la premisa sea que es una alternativa a la judicialización necesariamente, la vinculación o programa con enfoque de justicia terapéutica dependería sí o sí de la necesaria sustitución de la sanción privativa. Eso quiere decir que en el caso de que jurídicamente no fuera procedente sustituir la sanción de acuerdo a todos los criterios que un juez o una jueza debe analizar, pues un adolescente o joven no podría vincularse a un programa con enfoque de justicia terapéutica, en la medida en que no sería compatible con la ejecución de esta sanción que se busca sustituir. El análisis justamente se dio para optar por la segunda premisa. Puede ser una alternativa a la judicialización. Puede ser, quiere decir que si jurídicamente se cumplen los requisitos, por supuesto, sería maravilloso que el juez en su análisis lograra concluir que se va a realizar la sustitución de una sanción privativa, pero en caso de que ello no logre realizarse, igual el adolescente o joven en el marco de esta sanción privativa y en el marco de cualquier otra de las sanciones que trae el libro 2 del Código de Infancia y Adolescencia, pueda vincularse a un programa con enfoque de justicia terapéutica. Por una razón muy importante, y es que, como bien lo decíamos, la aplicación del enfoque de justicia terapéutica va a darse de acuerdo a los principios que ya existen en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y nos vamos a dar cuenta entonces que, por ejemplo, el principio de protección integral no diferencia entre adolescentes que tienen una sanción privativa o no excluye a los adolescentes que tienen una sanción privativa, mientras que solo se aplica a los que están en otro tipo de sanción, es decir, no privativa. Al contrario, el principio de protección integral se da de la misma manera, con igualdad para absolutamente todos y todas los y las adolescentes y jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eso mismo sucede con la finalidad restaurativa de los procesos y las sanciones. No se agotan en algunas de las sanciones del catálogo de sanciones, sino que son propias de absolutamente todas de ellas. Siguiente, por favor. Diferente es las posibles consecuencias jurídicas que podría traer vincularse a un programa y culminar exitosamente un programa de justicia o con enfoque de justicia terapéutica en la ejecución de la sanción. Y aquí viene entonces una distinción muy importante, porque en la diapositiva anterior veíamos cómo la sustitución de la sanción era un requisito para vincularse al programa, pero en este escenario vemos que el vincularse al programa puede traer como consecuencia, entre otras cosas, la sustitución de la sanción. Estamos invirtiendo la lógica con la cual se ha venido analizando, por ejemplo, en algunos escenarios internacionales. Al respecto, entonces, de la figura de la sustitución de la sanción, que está concretamente en el artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia, veremos que la oportunidad, el juez podrá observar la oportunidad de aplicar esta sustitución cuando identifique que, de acuerdo a las circunstancias y necesidades particulares de cada adolescente o joven, pues sería bueno o sería compatible que se sustituyera la sanción para desarrollar de mejor manera los programas con enfoque de justicia terapéutica. O asimismo, que habiendo culminado de manera exitosa los objetivos del programa de justicia terapéutica, pues pueda esta sanción ser sustituida en la medida en que sus circunstancias y necesidades particulares e individuales han sido modificadas. Frente a las siguientes dos figuras procesales, que va a ser la modificación y la extinción, estas particularmente se darían de cara a las consecuencias, o más bien como consecuencias jurídicas de la culminación exitosa. La modificación ha sido, o más bien el análisis que tenemos frente a la modificación desde la Dirección de Política de Drogas, una interpretación jurídica que se ha propuesto sea entendida diferente a la figura de la sustitución.
y aquí me gustaría sobre todo hacer hincapié en los jueces y las juezas que nos estén acompañando, que tengan función de conocimiento. Pues el Código de Infancia y Adolescencia las menciona de manera distinta. Menciona la sustitución, describe en qué consiste la sustitución de la sanción, pero además de eso menciona la modificación como otro instituto, como otra facultad que tiene el juez de ejecución, el juez de conocimiento en su función de ejecución de la sanción. Y en ese orden de ideas, la modificación, el análisis, la interpretación jurídica que hemos hecho desde la Dirección de Política de Drogas y que hemos propuesto al Sistema Nacional de Coordinación es que esta modificación sea entendida entonces de acuerdo a los artículos 157, 178, a la regla 28 de reglas de Beijing, a la observación general 24 de 2019 del Comité de los Derechos del Niño, como una modificación en tiempo. Además, teniendo en cuenta que no hay una prohibición expresa en el Código de Infancia y Adolescencia que impida realizar esta modificación en tiempo. Eso quiere decir que eventualmente un adolescente o joven que culminara exitosamente la participación en un programa con enfoque de justicia terapéutica, pensemos por razón de un consumo problemático de drogas, tuviera la posibilidad, o el juez le diera la posibilidad de que su sanción se viera modificada en tiempo. Entonces, una sanción que en principio, solo para poner un ejemplo, estaba a 6 años, puede ser reducido a 5 o a 4, de acuerdo, por supuesto, con el análisis y la interpretación jurídica que realizara el juez o la jueza. Y la tercera figura, la extinción, esta particularmente, digamos que no se menciona hoy día de manera expresa en ningún instrumento normativo nacional, en el Código de Infancia y Adolescencia para ser concreto, pero sí se plantea o se planteó el proyecto de ley 416 de 2025, es decir, el proyecto de reforma al libro segundo del Código de Infancia y Adolescencia, que justamente, y allí sí de manera muy expresa, la norma define que en la medida en que un adolescente o joven cumpla satisfactoriamente la participación en un programa con enfoque de justicia terapéutica, tendría como consecuencia jurídica la extinción inmediata de la sanción. Siguiente, por favor. Con estos, o más bien, con este panorama del enfoque de justicia terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, vamos a pasar al desarrollo digamos, más amplio que se ha dado en Colombia justamente en relación con el enfoque de justicia terapéutica en estos programas. Y concretamente va a ser para el abordaje del consumo de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Siguiente, por favor. Veo una manito levantada. Si quieren, por favor, bueno, recordar que después de mi exposición habrá un segundo espacio de preguntas. Entonces también me gustaría que las fuéramos dejando en el chat. O por supuesto, si las quieren manifestar de viva voz, una vez termine mi exposición, daré paso a las palabras que haya. Entonces, los programas con enfoque de justicia terapéutica o para el abordaje del consumo de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes han sido particularmente desarrollados en esta propuesta que les mencionaba mi compañera Laura de directriz, en la directriz que ya está en el proceso de validación por parte del Sistema Nacional de Coordinación, que aún no ha sido publicada, pero ya está en este ejercicio. Y allí hemos definido un objetivo que me voy a permitir leer y señala que será la promoción de la garantía de los derechos fundamentales a la salud, la justicia restaurativa e inclusión social y el bienestar de adolescentes y jóvenes vinculados al sistema, sus familias, las víctimas y la comunidad mediante una atención integral e interdisciplinaria que aborde los factores asociados a la comisión del delito y las afectaciones físicas, psíquicas o emocionales derivadas de este. Con este objetivo incluso vamos a ir desmenuzando y nos vamos a dar cuenta de manera un poco más concreta cómo responder a la pregunta de qué es lo novedoso del enfoque de justicia terapéutica.
Perfecto. Para hablar entonces, e incluso antes de abordar esta diapositiva, es muy importante algunos datos que surgieron a partir del estudio de consumo de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que se realizó en el 2023 y fue publicado en el 2024. Este estudio indicaba que poco más del 70% de adolescentes y jóvenes han presentado consumo de sustancias psicoactivas en el último año, de quienes hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y además muestra una prevalencia de algunos departamentos, incluso de los cuales ya escuchamos el día de hoy, es muy palpable esa problemática, particularmente en Nariño, así como bien lo comentaba ahorita una de las participantes. Nariño es uno de estos territorios que en el estudio de consumo de drogas en el sistema fue o estuvo por encima de la media nacional de prevalencia de consumo. Y en ese orden de ideas viene una pregunta que es muy importante en este punto y es, ¿qué perspectiva tenemos de la relación entre droga y delito? En primer lugar, como estaremos viendo en esta diapositiva, se hace una pregunta al respecto de si es una relación de causalidad, es decir, el consumo de drogas tendrá como consecuencia el delito. Esto se da de acuerdo con un informe que en el año 2013 la Organización de los Estados Americanos publica, denominado El problema de las drogas en las Américas. En este informe, en este informe relata particularmente para el caso de adultos que aquellas personas que presentan un consumo de drogas van a verse involucrados en comportamientos violentos y en comportamientos delictivos. Sin embargo, y recordemos que esto fue en el 2013, con el paso de los años, el análisis y la literatura especializada justamente ha procurado modular esta afirmación, dar cuenta de que no se trata de una relación de causalidad, porque no todas las personas que consumen drogas son delincuentes y no todos los delincuentes consumen drogas. Por supuesto, en ese orden de ideas, vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, por favor. En el año 2022, el Sistema Nacional de Coordinación publica la Política Pública de Prevención del Delito de Adolescentes y Jóvenes, en la cual ya no hablamos de una causalidad entre droga y delito, sino empezamos a mencionar que la relación existente entre estos es como factores de riesgo. Y allí muy importante porque además no son factores de riesgo, no son los únicos factores de riesgo, por decirlo de alguna manera, y no quiere decir que uno sea consecuencia del otro, sino que realmente la interacción entre estos factores de riesgo, primero, se suma a otros como las circunstancias socioeconómicas, las circunstancias familiares y personales de cada adolescente o joven que eventualmente pudiera ingresar al programa, pero además de eso, el delito puede ser factor de riesgo del consumo de drogas y el consumo de drogas puede ser factor de riesgo del delito, sumado, por supuesto, a todos los demás que ya existen allí. Eso quiere decir que empieza a abordarse el consumo de sustancias psicoactivas como un factor de riesgo y en términos de la política pública de prevención del delito con el fin de mitigar los efectos de este factor de riesgo. Ello resulta muy coincidente con la siguiente diapositiva, por favor, con un término que introduce, o más bien, que afirma, que reafirma la Política Nacional de Drogas 2023-2033, denominada Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico, y van a ser las vulnerabilidades asociadas. Las vulnerabilidades asociadas nos dirán entonces que para el caso del consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que va a ser abordado como un factor de riesgo, resulta que este consumo también implica tener en cuenta las circunstancias personales y las circunstancias sociales y ambientales de cada una de las personas. Es decir, cada individuo tiene ciertas vulnerabilidades asociadas que caracterizan y que van a definir la manera en que consume, las sustancias que consume, y en ese orden de ideas para abordar el consumo de sustancias psicoactivas, particularmente el consumo problemático de sustancias psicoactivas, tendremos que abordar todas estas circunstancias que lo rodean.
Con esto, y de pronto con todo lo que he venido explicando, vamos a pasar a las acciones concretas que podrían evidenciarse en un programa con enfoque de justicia terapéutica para la atención del consumo de drogas. Y, sí, siguiente diapositiva, por favor. En ese orden de ideas, como ustedes seguramente muy bien lo intuyan, lo primero que deberá tenerse en cuenta es la atención en salud. Y esta atención en salud, también de acuerdo a lo que ha sido reafirmado con la Política Nacional de Drogas, tiene ciertas características y viene entonces un poco a procurar que el paradigma de atención en salud se modifique y se modifique para atender de la mejor manera a quienes presentan este problema de consumo. Eso quiere decir entonces, ya lo decíamos, el abordaje desde las vulnerabilidades asociadas, pero además de eso, desde el tratamiento diferenciado, teniendo en cuenta los tipos de sustancias psicoactivas, la frecuencia en que cada persona consume, la manera en que consume, qué impactos tiene esto para su vida, de tal manera que las modalidades de atención en salud que van a ser realizadas desde el sistema de seguridad social en salud, pues sean coincidentes con las necesidades particulares de cada persona. Además de eso, un tratamiento de calidad integral e integrado en el sentido de que van a concurrir, entonces vemos allí otro escenario en el que se busca una articulación interinstitucional, intersectorial, de tal manera que la atención en salud no sea simplemente vaya a la IPS, sino que además de eso vamos a tener que resolver las problemáticas que rodean el consumo de sustancias psicoactivas. Y finalmente, la reducción de brechas de acceso a la atención y tratamiento. Esto se va, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, se va a materializar con la articulación interinstitucional y con la existencia de equipos interdisciplinarios en cada territorio que, y recordando lo que mencionaba mi compañera Laura, permitan apoyar a las autoridades judiciales, ya sea fiscalía, ya sea juez, jueza, etcétera, y a las autoridades administrativas, por supuesto, para que la atención en salud sea pronta, se dé dentro de un plazo razonable y en ese orden de ideas incluso el seguimiento pueda ser realizado por personas expertas en farmacodependencia que asimismo tengan la capacidad de hacer, por decirlo de alguna manera, una traducción de ese lenguaje en salud a el lenguaje que pueda entender un operador judicial. Siguiente diapositiva, por favor. Además de eso, viene algo supremamente importante, y en esto voy a ampliar un poco, y es el escenario de la inclusión social. El escenario entonces de la inclusión social también viene siendo alimentado por el enfoque de justicia terapéutica en la medida en que va a brindar un abanico más amplio del bienestar que se le puede dar, por supuesto, al presunto ofensor o ofensora, o en el caso de que ya haya sido sancionado, e inclusive víctimas, familias y comunidad. Este escenario de inclusión social, además, vamos a ver que permite cumplir de mejor manera uno de los objetivos de la justicia restaurativa, es decir, la reintegración, y se da particularmente frente a 4 puntos. La valoración de aptitudes e intereses, es decir, que la inclusión social se dé analizando qué es o cuál es la mejor oferta para cada adolescente o joven. Y seguramente ustedes en el desarrollo de sus ejercicios profesionales se han dado cuenta que la vinculación e inclusión social por lo general es muy reducida y se circunscribe exclusivamente a las ofertas que yo tengo a la mano. Es decir, que además, hay que decirlo, muchas de esas generalmente reproducen estereotipos de género. Vamos entonces a ver que quizás las ofertas más comunes para un adolescente hombre es mecánica automotriz y resulta que entonces la más común para una adolescente mujer es estilismo. En ese orden de ideas, esta oferta de inclusión social, al analizar y al valorar las aptitudes e intereses de adolescentes y jóvenes, permite ampliar esa gama de posibilidades que en la medida de lo posible se vinculen a oferta
institucional o comunitaria que sea acorde a lo que ellos esperan y en ese orden de ideas promueva de mejor manera su adherencia a estos procesos de inclusión social. Pero además de eso va a implicar entonces un fortalecimiento en habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento. Esto, y como lo hemos venido trabajando tanto en la directriz como en los lineamientos del Programa de Justicia Juvenil para el Tratamiento del Consumo de Drogas, busca que sea un apoyo realizado desde el mismo equipo interdisciplinario. Y aquí viene la articulación que se realiza entre el sector salud, el sistema de seguridad social en salud, y aquí voy a hacer un paréntesis que tal vez olvidé mencionar en la diapositiva anterior, la atención en salud del consumo de sustancias psicoactivas no la haría el equipo interdisciplinario de un territorio, porque ya sabemos que en Colombia la hace a través de EPS y los prestadores de salud. Pero esto entonces se va a sumar a los esfuerzos que sí podría hacer el equipo interdisciplinario de un territorio en contribuir a la generación de habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento que le permita a los adolescentes abordar sus realidades, transformar sus realidades y en ese orden de ideas, pues ajustar de mejor manera sus proyectos de vida. Por supuesto, dentro de la inclusión social, quizás el componente que es más, o que todos conocemos de mejor manera, que todos y todas conocemos de mejor manera, y es la vinculación a oferta institucional y comunitaria. Allí vamos a ver entonces vinculación a oferta laboral, oferta deportiva, oferta cultural, ofertas de emprendimiento, etcétera. Y una muy importante, que es la transformación de imaginarios, la prevención de la discriminación y la estigmatización. Esto también, la intención es que sea una acción realizada desde los programas con enfoque de justicia terapéutica, que desde estos pueda realizarse acciones de pedagogía social para que primero se estigmatice y se evite la discriminación por razón del consumo, pero además de eso, teniendo en cuenta la población con la cual estamos trabajando, por el hecho de haber estado vinculado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Siguiente, por favor. Y la justicia restaurativa, por supuesto, será un elemento que necesariamente deberán trabajar los programas con enfoque de justicia terapéutica porque es una finalidad del sistema y como lo veremos un poco más adelante, resultan articularse de manera, de muy buena manera, vamos a decir, al parecer, e incluso desde cómo se ha venido ajustando, podríamos, y para utilizar una palabra coloquial, calzan, podríamos decir que es el enfoque de justicia restaurativa y el enfoque de justicia terapéutica calzan muy bien entre uno y otro. No voy a profundizar en los componentes de la justicia restaurativa. Ustedes han venido trabajándolo esto en sesiones anteriores, han venido profundizando todos los asuntos de la justicia restaurativa. Simplemente recordar que se desarrollarán entonces los objetivos de responsabilización, reparación y reintegración. Y lo que sí será importante, que vamos a desarrollar a continuación, será la relación de justicia restaurativa con el enfoque de justicia terapéutica. Antes de eso, y para entender un poco cómo sería la implementación de estos programas, que ya lo venía mencionando, y me parece muy disidente la imagen que está allí en la diapositiva, estos engranajes se van a dar a través de los equipos interdisciplinarios, que van a desarrollar los tres componentes en acciones, o más bien el seguimiento a las acciones de salud que haga el sector salud, las acciones relacionadas con inclusión social y las acciones relacionadas con justicia restaurativa. Este equipo interdisciplinario va a estar constantemente comunicándose con toda la gama, todo el abanico de instituciones, de entidades y de actores que concurren en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que además realizan atención de la población de la cual esté sujeto. En ese orden de ideas veremos incluso que esta articulación interinstitucional intersectorial, como lo hemos venido reiterando, se va a dar incluso con el sector salud, con EPS y con IPS y en la práctica de aquellos territorios que ya vienen implementando programas con enfoque de justicia terapéutica, particularmente para el consumo de drogas, nos daremos cuenta
que se ve, es muy palpable esta articulación entre el sector judicial, el sector salud, porque además, así como el sector judicial deberá entender todo lo que se realice en función del tratamiento del consumo de drogas, también será muy importante que las EPS e IPS sean conscientes del escenario en el cual está el adolescente o joven, es decir, en el sistema de responsabilidad penal para adolescente, inclusive para que ello incida favorablemente en la reducción de las brechas para la atención. Y aquí venía recordando uno de los comentarios que hacía ahorita alguno de los participantes, y era al respecto del plazo razonable. Entonces, vemos que en relación con el plazo razonable, una de las dificultades se daba porque, por ejemplo, en el principio de oportunidad, resulta que se disponía 10 meses para la suspensión del procedimiento a prueba, pero la primera cita para atender a un adolescente o joven, teniendo en cuenta su situación de consumo problemático, se daba a los 6, 7 meses de ya haberse dado el control de legalidad del principio de oportunidad, es decir, de que un juez hubiera aprobado esa suspensión del proceso. En ese orden de ideas, la idea es que toda esta articulación interinstitucional permita reconocer la realidad de los sujetos, de adolescentes y jóvenes que están en este sistema en compañía de justamente el seguimiento que harían los equipos interdisciplinarios. Siguiente, por favor. Y llegando al último apartado, entonces, ahora sí profundizaremos al respecto de la relación entre justicia restaurativa y enfoque de justicia terapéutica. Siguiente, por favor. Aquí viene una pregunta importante que probablemente algunos y algunas de ustedes se hayan realizado. Bueno, ¿por qué no hablamos simplemente de justicia terapéutica? ¿Por qué el enfoque? ¿Qué hace que sea necesario ese apellido de enfoque? Y realmente la respuesta se da debido, primero, a que no hay, digamos, un cuerpo normativo que nos permita a nosotros hablar de justicia terapéutica como tal, de decir, por ejemplo, que es una de las finalidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como sí es el caso de la justicia restaurativa. Y en ese orden de ideas, además, nos vamos a dar cuenta que el enfoque de justicia terapéutica va a ser, digamos que un prisma, un filtro, como lo estamos viendo allí en la diapositiva, que nos va a permitir materializar de mejor manera la justicia restaurativa, por supuesto, pero asimismo la protección integral y la garantía de derechos. Y al respecto de la justicia restaurativa, vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, que hay al menos 3 puntos en los cuales contribuye y, reiterando lo que decía hace un momento, llega a calzar de muy buena manera. Primero, brinda oportunidades más claras del abordaje con víctimas, y allí observaremos que incluso teniendo en cuenta el avance de los programas con enfoque de justicia terapéutica en cada uno de los territorios, habrá algunos territorios en los que ya la capacidad financiera, la capacidad operativa de estos programas permite que los componentes de salud, el componente de inclusión social, no solo tenga una atención a adolescentes y jóvenes, sino que además de eso, por ejemplo, a las víctimas se le pueda dar una atención psicosocial, a las víctimas también pueda buscárseles la vinculación a una oferta de inclusión social, lo cual, insisto, se da justamente a raíz de considerar el bienestar de todas las partes involucradas en el proceso, como ya lo veníamos viendo en la definición de justicia terapéutica. En segundo lugar, el robustecimiento, el objetivo de reintegración de la justicia restaurativa, en la medida entonces de que vamos a empezar a resolver aquellas circunstancias que tal vez por la comunidad en la que ha vivido el adolescente joven, que presuntamente o que ya habiendo sido sancionado se ha concluido que cometió un delito, pues realmente la reintegración va a materializarse entonces con la inclusión social, asimismo reproduciendo la necesidad de bienestar reconocida con el enfoque de justicia terapéutica, un bienestar que incluso va a ser, para ponerlo, digamos, en palabras un poco concretas, beneficio para su, o más bien, bienestar para su proyecto de vida.
Y en tercer lugar, para finalizar, la atención de circunstancias que impiden la participación de ofensores, de ofensoras en procesos y prácticas restaurativas. Este será un asunto muy importante, sobre todo en los programas de atención al consumo de drogas, porque en la práctica los equipos interdisciplinarios, todo el aparato judicial, las autoridades judiciales, administrativas, van a darse cuenta que muchas veces un adolescente que cuenta con un consumo problemático de drogas, de entrada no está en la condición de salud propia que le permita participar adecuadamente en un proceso y en una práctica restaurativa. Entonces, digamos, en el desarrollo de estos programas, nos vamos a dar cuenta que algunos adolescentes primero necesitan una atención en salud porque están en un estado de intoxicación o su consumo es tan problemático que no permite generar, por ejemplo, el objetivo de responsabilización y en general no permite que concurra a espacios con víctimas o que responda de mejor manera a las intervenciones individuales para la preparación de los encuentros restaurativos, etc. En ese orden de ideas, abordando la salud como una especificidad del bienestar del adolescente o joven, como una de las cosas que van a ser parte de su bienestar, nos vamos a dar cuenta que podría tener una consecuencia en la mejor participación en los procesos y prácticas restaurativas y eventualmente en el cumplimiento del objetivo de responsabilización. Con eso, bueno, hemos concluido la presentación, ha concluido mi parte.